Qué bonito es conocer a Cristo, qué bonito es sentirlo en el alma. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Qué alegría pienso yo en mi La Iglesia Nueva Jerusalén de las Asambleas de Dios presenta su programa nadie. Conociendo a Dios a través de las Escrituras. Y con ustedes, el pastor Pedro Aldana Carballo. Un placer saludarles, hermanos y amigos. Quiero en esta ocasión dar unos estudios breves, unas exposiciones breves en cuanto a la materia de homilética número 2. No voy a entrar con profundidad, sino que algunas definiciones, algunos detalles que nos van a ayudar a todos, especialmente los que están iniciando la predicación, les va a ayudar mucho. Y ese es el propósito de su servidor. Es así que voy a comenzar hoy con el título El perfil del predicador. Pero antes quiero leer un texto de la palabra del Señor. Dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No puedo hablar de las definiciones de la formación de bosquejos, de homilética, sin antes presentar el perfil de un predicador del Evangelio. Primero, hay que hablar del perfil. ¿Cómo debe ser el perfil del predicador? En primer lugar, el predicador, uno de los elementos que conforman el perfil de un predicador es que sea convertido. No puede levantarse con gran auge para predicar si no ha experimentado en su vida la conversión. Hechos capítulo 3 versículo 19 dice la Biblia: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es indispensable para el predicador del Evangelio. Hoy, en estos últimos días, se están levantando predicadores que todavía no han experimentado la conversión en sus vidas. No han tenido esa experiencia, no han nacido de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Y como predicadores debemos de ser ejemplo en cuanto a eso. No podemos ser predicadores auténticos sin haber experimentado la conversión. Número 2. Ser bautizado en el Espíritu Santo, como dice en Hechos capítulo 5 al 8, donde habla del bautismo del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 versículo 13 habla que del día que creíste fuiste salvo y sellado con el Espíritu Santo. No puede haber un predicador, no tiene lógica, aunque tenga conocimiento de las Escrituras, pero si no ha habido conversión, entonces no va a venir el Espíritu Santo sobre su vida. Y el éxito del predicador está en que se convierta en instrumento del Espíritu Santo. Y número 3, ser una persona de santidad, como dice la Biblia en Hebreos 12:14, seguir la paz
y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces estos elementos conforman el perfil de un predicador del Evangelio, que vive en santidad, que viva apartado del pecado, que viva totalmente consagrado para Dios. Eso le va a dar autoridad para predicar. Eso es grato para Dios, un predicador que haya llenado los requisitos que estamos mencionando. Y número 4, también ser una persona de testimonio de su vida, una vida con un testimonio auténtico. Eso es bien importante. Por ende le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabras, qué tremendo, en palabras, conducta, amor, espíritu y pureza. Ese es el predicador del Evangelio. Entonces, ¿qué más podemos decir? Ser una persona de testimonio. El testimonio, eso es algo indispensable, porque usted va a estar predicando, pero tiene un mal testimonio, eso le va a quitar la bendición. Nadie le va a creer, porque usted es de mal testimonio. Entonces, el predicador del Evangelio debe mantener una vida de un buen testimonio ante el mundo y donde quiera que esté. También algo más podemos decir del perfil del predicador: ser una persona con un conocimiento de las Escrituras, porque dice San Juan capítulo 5:39, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Conocimiento, porque dice la Biblia que mi pueblo fracasó por falta de conocimiento. Qué tremendo un predicador que va a cometer grandes errores, y no errores, no que horrores, por falta de conocimiento de las Escrituras. Es menester estudiar la palabra, otros libros, diccionarios bíblicos, porque el estudio hermenéutico nos insta a que cuando vamos a estudiar, tener las diferentes versiones bíblicas, tener un diccionario bíblico, un diccionario de la lengua española y más, para poder extraer la palabra y con un mayor conocimiento, dar a conocer el mensaje de Dios. Entonces, la Biblia habla que debemos tener un conocimiento de las doctrinas fundamentales y tener un tanto de veras amplio en cuanto a las Escrituras. También ser una persona, ser amable, ser una persona amable con todas las personas, sin excepción de persona. Eso es el predicador que se mueve en el orgullo, jamás lo van a escuchar en la predicación. Que sea amable, que sepa dirigirse al auditorio, al pueblo que tiene presente en ese momento, tener palabras adecuadas, ser amable con los adultos, con los ancianos, con los jóvenes, con los niños, con los amigos, quien sea. Tenemos que ser amables, porque este es uno de los elementos básicos también para poder ser un buen predicador del Evangelio. Y algo más, ser entregado en amar la obra de Dios. No tiene lógica que predique y no ama la obra de Dios. No le gusta servir y amar la obra, que la persona se siente, vamos a decir así, siente aquel gozo incomparable cuando ve que la obra de Dios va avanzando. Ama la obra de Dios, ama a la gente, y eso le da autoridad, como dije ya,
al predicador. Y para cerrar, para terminar, hablando del perfil, hay muchos elementos, pero creo que con estos podemos ser buenos predicadores y ser escuchados donde quiera que usted se pare a predicar el Evangelio. Puede estar en una aldea, puede estar en un mercado, donde usted esté, la gente lo va a escuchar, porque es una persona que tiene estos elementos bien importantes para el buen desarrollo de la predicación del Evangelio. Pero para concluir, ser llamado, ser una persona llamada por el Señor, ser una persona llamada por el Señor, un llamado divino, y porque este es un proceso. Usted siente aquello que arde su corazón por predicar. Algo tiene Dios para usted. Algo tiene Dios para usted. Hay posibilidades que posteriormente Dios lo pueda llamar a un ministerio, pero tiene que ser un llamado divino. Un llamado divino. No es que llame el pastor o diácono, no. El llamado viene del cielo. El llamado, como dice en Hechos capítulo 13, versículo 2, que el que llama es el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Oiga lo que dice la Biblia: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El que llama es el Espíritu Santo. Quiero dar una aclaración. El Instituto Bíblico no hace pastores, porque no es fábrica de pastores. No. Lo que hace el Instituto Bíblico es formar, capacitar a los que Dios ha llamado al ministerio. Creo que me doy a entender. Entonces, si usted, aunque no vaya a un instituto bíblico, si usted quiere quedarse así, pues no hay problema, pero no es correcto. Hay que amar el crecimiento teológico, crecer en conocimiento para poder servir mejor en la obra del Señor. Pero sí, es Dios el que llama. Si Dios lo ha llamado a usted, va a salir al ministerio. Y en cuanto al ministerio, hay predestinación. Si Dios lo ha predestinado a usted que va a ser pastor, o evangelista, o misionero, entonces ya Dios lo tiene y va a salir al momento dado. Pero si no ha sido llamado, elegido para un ministerio, tampoco va a servir dentro del rol del Evangelio, en la iglesia donde usted es miembro. Pero sí, el que forma a los pastores, el que llama en la palabra a los pastores, es el Espíritu Santo. Y el instituto los forma, los capacita para que sean buenos elementos y se desarrollen satisfactoriamente en la predicación del Evangelio. Pablo dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Por ahí así es. De manera que tenemos que tomar en cuenta estos elementos que ayudan al predicador. Amén. Bendiciones para todos, y en la próxima ponencia ya vamos a comenzar a hablar ya de los detalles, definiciones de homilética número 2. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ya estoy listo y lo estoy esperando. La Iglesia Nueva Jerusalén de las Asambleas de Dios presentó su programa Conociendo a Dios a través de las Escrituras. Si este programa es de bendición, comuníquese con nosotros a la página web
www.radiojerusalenelsalvador.com, Facebook Pedro Alana, entre paréntesis, Iglesia Nueva Jerusalén AD, en la página Radio Jerusalén El Salvador, WhatsApp 503 6976 6319 y en YouTube @ Radio Jerusalén AD. Que el Señor les bendiga.